está dada por unas células, que son las células de la respuesta inmune y que pues son las encargadas de ejercer los mecanismos efectores de la respuesta inmune. Tradicionalmente, estos mecanismos efectores de la respuesta inmunológica se han dividido en mecanismos efectores de la respuesta inmune innata y mecanismos efectores de la respuesta inmune específica, ¿sí? ¿En qué creen ustedes que radica la diferencia entre los mecanismos de respuesta inmune innata y los mecanismos de respuesta inmune específica? La memoria. ¿Quién dijo eso? ¿Por qué la memoria? Cuéntanos a ver. ¿Cómo es tu nombre? Andrés. Cuéntanos por qué eso. Pues la innata no hay una memoria clara. La adaptación se está generando la memoria cuando a los linfocitos y los linfocitos B. ¿Y por qué crees que la adaptativa lleva a memoria? Por la variabilidad de los factores que codifican. Sé que hay una especie de Hablando duro que en la entidad genómica del humano hay un pequeño pedacito que codifica para distintos receptores, de manera que podríamos tener distintos receptores para distintos tipos de patógenos y nos ayuda a recordar, cosa que no podríamos hacer con la innata. Muy bien. ¿Alguien más? Perfecto. Entonces, como lo menciona Andrés, efectivamente, una de las diferencias, porque hay muchas diferencias, radica en que por cuenta de la de la respuesta inmune específica, se va a generar memoria, ¿sí? Y eso es supremamente importante, porque eso es lo que permite que cuando nos enfrentemos nuevamente a un estímulo que vaya a generar una respuesta inmunológica, digamos que esos mecanismos de respuesta inmune actúen inmediatamente, sin necesidad de que nos enfermemos. Entonces, esa es una de las principales características de la respuesta inmune específica y es precisamente la generación de la memoria. Sin embargo, para que se genere memoria inmunológica, pues tienen que pasar días, incluso semanas, en que nuestro sistema inmunológico está haciendo todo lo necesario para crear esa respuesta inmunológica. Mientras se dan esos mecanismos de defensa que están relacionados con la memoria, pues nuestro organismo se tiene que defender de alguna manera, ¿sí? Y para eso es que existen los mecanismos de respuesta inmune innata. De tal manera que la respuesta inmune innata básicamente lo que nos permite es hacer una contención, ¿sí?, de un estímulo que va a generar una respuesta inmunológica. En este caso, pues, es muy importante enmarcarnos en lo que puede ser un estímulo a partir de un microorganismo que puede generar una enfermedad determinada, un proceso infeccioso. Entonces, estos mecanismos de respuesta inmune innata pues tienen que tener una capacidad de respuesta casi que inmediata, una respuesta muy rápida, una respuesta muy robusta y una respuesta muy efectiva. Y esas quizás son las características más importantes de la respuesta inmunológica innata, y es una respuesta temprana, una respuesta robusta y una respuesta efectiva, ¿sí? Y dentro de esos mecanismos de respuesta inmune innata que cumplen con esas características que les acabo de mencionar está el complemento. Y yo creo que cuando terminemos la clase pues van a estar completamente de acuerdo conmigo en que la respuesta de complemento cumple esas características que les acabo de mencionar. ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces vamos a tener una definición. Esta chica vendrá para clase.
Entonces, vamos a definir el complemento, ¿sí? Entonces, como definición tenemos que es una cascada enzimática que cumple funciones importantes en la defensa contra las infecciones y en diferentes mecanismos efectores de la respuesta inmunológica. Dentro de esa definición, lo más importante que debemos de tener en cuenta es una cascada enzimática. Eso nos va a ayudar a entender cómo funciona el complemento, ¿sí? Y para poder entender cómo funciona el complemento, es importante entender que va a tener una actividad enzimática, ¿sí? Que si ustedes leyeron algo acerca del complemento, pues van a ver unas proteínas que van a tener una capacidad de fragmentar otras proteínas que funcionan como simógeno, y de esa manera entendemos cómo es esa función enzimática. Otra cosa muy importante es que son muchísimas las proteínas que hacen parte de la cascada del complemento, ¿sí? De hecho, pues aquí yo tengo en la definición que son más de 30 proteínas, pero en los textos ustedes pueden encontrar incluso que pueden ser más de 50 o 60 proteínas, ¿sí? La mayoría de esas proteínas están en plasma. ¿Qué quiere decir eso? Que están en la circulación. Hacen parte de la fase acuosa de la sangre o de la fase líquida de la sangre, y de esa manera esas proteínas están constantemente disponibles para cuando nuestro organismo necesite activar la cascada del complemento. De hecho, es una de esas características importantes porque precisamente la capacidad de respuesta inmediata o de respuesta temprana está muy relacionado con el hecho de que esas proteínas estén disponibles completamente, constantemente en la circulación. Y son tan numerosas y están tan disponibles que constituyen el 15% de la fracción de las globulinas. Ustedes se acuerdan en bioquímica, cuando hacen una electroforesis de sangre, la fracción más amplia y la fracción más abundante es la fracción de las globulinas, y las proteínas del complemento constituyen un 15% de esa fracción de las globulinas. Eso da cuenta de la importancia o de la necesidad más bien que tiene nuestro organismo de esta respuesta inmunológica. ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien. Entonces aquí podemos ver un esquema de cómo funciona esa cascada del complemento. Y de pronto el dibujito nos permite entender de que se llama cascada precisamente porque funciona de esa manera, funciona como una cascada de eventos que van a llevar a una consecuencia final que es la lisis, ¿sí? De entrada ya vamos a tener ese concepto muy importante, lo vamos a tener muy claro, y es que la consecuencia final de la activación del complemento es la lisis. ¿La lisis de qué? La lisis de una bacteria, de un microorganismo determinado, la lisis de una célula, de tal manera que también eso nos permite entender que el complemento siempre se va a activar sobre una superficie, ¿sí? Para poder que se genere la lisis, tiene que haber una superficie donde el complemento se active, ¿sí? De tal manera que a pesar de que las proteínas que hacen parte del complemento, muchas de ellas están solubles, para poder funcionar, ¿sí? Se tiene que dar sobre una superficie, y sobre esa superficie, en este caso una célula, sobre esa superficie es que se va a generar la lisis, que es la consecuencia final de la activación del complemento. Entonces, cuando este señor Jules Bordet describió el complemento, decía que era un componente termolábil del plasma normal que causaba la ozonización y destrucción de las bacterias. Dime. Durito, para que todos los compañeros se lo digan de tu pregunta. El propósito final es la lisis.
la lisis, es la consecuencia final. Para que el complemento debe es decir, una célula enferma o... Puede ser una célula enferma, puede ser el microorganismo. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? El complemento en este momento se da cuenta de que ya es suficiente, ya no tenemos que enviar más. Hay unos mecanismos de regulación y eso lo vamos a ver al final de la clase. De hecho, muchas de las proteínas del complemento no actúan en la fase efectora, sino que actúan en la fase reguladora de esa cascada del complemento. Es muy importante la pregunta que hace el compañero porque, como van a darse cuenta, el complemento es una respuesta supremamente potente y si se genera una respuesta no regulada es muy perjudicial para el organismo. Entonces tiene que tener unos mecanismos de regulación que precisamente son intrínsecos al mismo complemento y que vamos a ver al final de la clase. ¿Listo? ¿Para qué sirve el complemento entonces? Teniendo en cuenta las características generales que hemos abordado del complemento, pues podemos decir que un complemento tiene estas tres funciones principales. Obviamente, por ser parte de un mecanismo de la respuesta inmunológica, pues va a tener una función muy importante en la defensa del huésped contra las infecciones. Vamos a ver más adelante que el complemento también va a jugar un papel muy importante, ya que funciona como un intermediario entre los mecanismos de respuesta inmune innata y los mecanismos de respuesta inmune específica. Y por último, tenemos también otra función muy importante del complemento y es la disposición de residuos. ¿A qué nos referimos con este concepto de la disposición de residuos? Como consecuencia de muchos fenómenos biológicos, de muchos procesos metabólicos normales en nuestro organismo, se van a generar desechos, se van a generar, por ejemplo, células apoptóticas, se van a generar fragmentos celulares, ¿sí? Todos estos residuos, por decirlo de alguna manera, tienen que ser eliminados, tienen que ser aclarados y el complemento juega un papel muy importante en la aclaración de esos residuos. De tal manera que también, independiente de ese papel tan importante que juega en la respuesta inmunológica, pues también tiene un papel biológico muy importante en la disposición de los residuos. ¿Cómo funciona el complemento en esa primera función que le pusimos, que fue la defensa contra las infecciones? ¿Sí? Obviamente, ya lo habíamos mencionado, el complemento va a ser muy importante o va a jugar un papel muy importante, ya que tiene la capacidad de lisar células y bacterias. Y por lo tanto, pues, esa es una de sus formas más importantes en eliminar microorganismos, por ejemplo, y es produciendo la lisis de los microorganismos o incluso produciendo la lisis de células que están infectadas con microorganismos, como es el caso de los microorganismos intracelulares. Pero además de eso, el complemento también va a favorecer otros fenómenos importantes dentro de la respuesta inmune, ¿sí? Entonces, el complemento va a favorizar la opsonización. ¿Ustedes ya habían escuchado ese término o no? Bueno, la opsonización es un fenómeno que es muy importante para que se dé una buena fagocitosis, ¿sí? Resulta que hay unas células en nuestro organismo, unas células de la respuesta inmune, que tienen la capacidad de tragarse esos microorganismos
y de hecho ustedes van a ver la fagocitosis como otro mecanismo importante de la respuesta inmune innata. Resulta que la opsonización es una forma de permitir una fagocitosis más eficiente, es decir, algunas proteínas del complemento se depositan en los microorganismos y de esa manera esos microorganismos pueden ser fagocitados más fácilmente. Digamos que las proteínas del complemento que se depositan en esos microorganismos permiten que sea reconocido ese microorganismo y además pueda ser fagocitado, ¿sí? De esa manera entonces no solamente favorece la eliminación del microorganismo por la lisis, sino también por la fagocitosis, por medio de ese proceso que se denomina opsonización, ¿sí? Entonces, esas proteínas del complemento que se depositan sobre una superficie pueden funcionar como opsoninas, ¿sí? Opsoninas. ¿Por qué? Porque favorecen la opsonización o permiten la opsonización. Digamos que la opsonización es como un marcaje, ¿sí? Y por ese marcaje los microorganismos pueden ser más fácilmente fagocitados por las células fagocitógenas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Y también por cuenta de la activación del complemento, entonces se van a favorecer la quimiotaxis, que la quimiotaxis es un proceso relacionado con la migración celular o con el reclutamiento de otras células y activación de otras células de la respuesta inmunológica. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? De tal manera que a pesar de que la principal consecuencia de la activación del complemento es la lisis, el complemento hace muchas otras cosas más allá que la lisis. ¿Listo? ¿Cómo funciona el complemento en la mediación entre la respuesta inmune innata y la respuesta inmune específica? Ya vamos a ver más adelante que el complemento aumenta la respuesta de los anticuerpos, ya que una de las vías del complemento se activa con la unión antígeno-anticuerpo. Entonces, esto nos permite entender que el anticuerpo, que es ya un producto que se genera como consecuencia de la memoria inmunológica, va a ser un mecanismo exclusivo de la respuesta inmune específica. De esta manera, entonces entendemos que el complemento puede funcionar tanto en la fase como mecanismo de respuesta inmune innata y como mecanismo de respuesta inmune específica. Y por eso es que una de las funciones del complemento es precisamente jugar como un papel importante en la mediación entre los mecanismos de respuesta inmune innata y los mecanismos de respuesta inmune específica. Y por último, ¿cómo funciona el complemento en la disposición de residuos? Ya les había mencionado algo con ese fenómeno de la disposición de residuos, y es que mediante la activación del complemento se favorece la eliminación de complejos inmunes en los tejidos y la eliminación de células apoptóticas que se pueden generar como consecuencia de fenómenos biológicos o de procesos metabólicos normales en nuestro organismo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces aquí un dibujito donde más o menos se esquematiza esos conceptos que acabamos de ver. Entonces tenemos acá una unión antígeno-anticuerpo que permite la activación del complemento, y como consecuencia de la activación del complemento se va a generar un poro en esa superficie donde se activa el complemento. Se va a favorecer la fagocitosis. Miren ustedes aquí
las proteínas del complemento recubriendo ese antígeno, y de esa manera se favorece la fagocitosis, y por cuenta de otras proteínas del complemento también se favorecer el reclutamiento de otras células de la respuesta inmunológica y la eliminación de diferentes detritos derivados de la activación del complemento. De tal manera que, como les decía anteriormente, pues el complemento y sus derivados juegan un papel importante desde muchas perspectivas. Las diferentes vías de activación del complemento, entonces tenemos la vía clásica, tenemos la vía alterna y tenemos la vía de las lectinas o la vía de la manosa, ¿sí? La vía clásica, la vía de las lectinas o la vía clásica, la vía alterna y la vía de las lectinas o de las manosas. Es importante aquí anotar que cada una de estas vías del complemento tiene un evento desencadenante, ¿sí? Y eso es, en última instancia, lo que nos permite diferenciar las diferentes vías de activación del complemento y entender cuándo y cómo es que funcionan cada una de esas vías de activación del complemento. De tal manera que lo que vamos a ver a continuación es entender cómo se activan diferencialmente estas vías de complemento. Pero antes de ver eso, este es un dendrograma donde podemos ver cómo es el comportamiento de las diferentes vías de activación del complemento en la escala evolutiva. Y si ustedes ven, la vía alterna es la primera vía del complemento que se empieza a activar o que empieza a ser parte de los mecanismos de defensa de las diferentes especies. Y si ustedes miran aquí detenidamente, pues la vía alterna del complemento aparece en la escala evolutiva hace más o menos unos 1500, 1400, 1500 millones de años, ¿sí? Es decir, que es una vía bastante antigua y es una vía que ha sido muy importante en los procesos evolutivos que han tenido las diferentes especies. Luego vemos en esa escala evolutiva la vía de las lectinas, ¿sí? Esta vía de las lectinas o de la manosa es una vía que aparece en la escala evolutiva hace aproximadamente unos 800, 900 millones de años. Y por último tenemos la vía clásica, ¿sí? Que la vía clásica, que es la más elaborada, y yo creo que eso nos queda claro porque aparece más tardíamente en la escala evolutiva. La vía clásica aparece en esa escala evolutiva hace más o menos unos 600 millones de años. De tal manera que el complemento, como respuesta inmunológica, pues ha permitido la evolución de las especies. Y eso también pues, nos da idea de lo importante que es esa activación del complemento como mecanismo de defensa. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Muy bien. Pero antes de entender o de empezar a activar el complemento, es muy importante que miremos algunos truquitos en la nomenclatura del complemento para que no se nos vuelva complejo entender eso, ¿sí? Si entendemos esa nomenclatura, ya entender cómo funciona no va a ser tan difícil. Entonces vamos a hablar un poquito de esa
de esa nomenclatura que se utiliza en la activación de las diferentes vías del complemento. Yo creo que si te puedes contar en una partecita, nos ayudamos para que como no van a ver todos. Pero me interesa que vean estos conceptos relacionados con la nomenclatura. ¿Ahí ven todos? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Los de atrás ven o no? Muy bien. Entonces, cuando hablamos del complemento, vamos a tener proteínas, ¿sí? Y vamos a tener factores. Vamos a tener proteínas y vamos a tener factores. Los factores también son proteínas, simplemente que en la activación del complemento, cuando se estaba descubriendo, cuando se estaba organizando cómo era que funcionaba eso, algunas proteínas lo llamaron factores por la función enzimática que tenían, pero todos son proteínas, ¿sí? Entonces las que denominaron proteínas están denominadas con una letra C. Eso nos queda muy claro entenderlo, C de complemento, ¿sí? Y las proteínas del complemento van desde C1 hasta C9. Van desde C1 hasta C9. Pasando por C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9. ¿Listo? Pero C1 es una proteína que está conformada por 5 subunidades. C1 es una proteína que está conformada por 5 subunidades. Entonces vamos a tener una subunidad que la vamos a denominar C1Q. ¿Sí? Vamos a tener 2 subunidades que las vamos a denominar C1R. ¿Sí? Y vamos a tener otras 2 subunidades que las vamos a denominar C1S. ¿Sí? C1 está formado por 5 subunidades. Una subunidad de C1Q, 2 subunidades de C1R y 2 subunidades de C1S. ¿Listo? De resto, las otras proteínas no tienen subunidades. La única es C1Q, que está formada por esas 5 subunidades. ¿Listo? Muy bien. Y los factores van a estar denominados por una letra mayúscula distinta a la C. Entonces vamos a tener el factor B, vamos a tener el factor D, vamos a tener el factor I, vamos a tener el factor H, entre otros. ¿Listo? Otra de las características que yo les había mencionado de la activación de la cascada del complemento
es que cuando se activa el complemento se genera una actividad enzimática, ¿sí? Y esa actividad enzimática que se genera es la fragmentación. Es decir, que por cuenta de esa actividad enzimática se genera la fragmentación de otras proteínas, de tal manera que por cuenta de esa fragmentación se van a generar dos fragmentos, ¿sí? Vamos a coger por ejemplo el C3, ¿sí? Cuando se fragmenta el C3 o cualquier otra proteína del complemento, se generan dos fragmentos. Se va a generar un fragmento mayor que lo vamos a denominar con la letra minúscula B, un fragmento mayor que de entrada vamos a tener en cuenta que ese fragmento mayor es el que se deposita en la superficie. Ya les había dicho anteriormente que el complemento se va a activar sobre una superficie, que es la superficie que va a ser susceptible de deslizar. Entonces el C3b se activa, es el fragmento mayor y es el que se deposita en la superficie. Siempre el fragmento mayor es el que se deposita sobre la superficie. Y el otro fragmento que se va a generar es el C3a, que es el fragmento menor, es decir, que el fragmento menor se va a denominar con una A minúscula, es el fragmento menor, y ese fragmento menor queda soluble. El fragmento mayor se deposita sobre la superficie y el fragmento menor queda soluble. Hasta ahí vamos bien. Muy bien. Como todo en la vida, siempre hay una complicación, y es que con las proteínas del complemento, en esta nomenclatura, hay una excepción a la regla, que es el C2. ¿Sí? No, de forma directa, por eso es el mayor, porque se precipita encima de la superficie. La excepción a la regla en esta nomenclatura es el C2, ¿sí? Cuando se fragmenta el C2, se genera, como en todas las otras reacciones enzimáticas, un fragmento mayor y un fragmento menor. Eso no cambia, ¿sí? Sino que aquí el fragmento mayor es el C2A y el fragmento menor es el C2B, ¿sí? Al contrario. ¿Por qué? Nunca he podido responder esa pregunta, ¿sí? Yo me imagino que en la época en que estaban descubriendo el complemento, el que estaba trabajando con C2 se le fueron las luces o estaba pensando en otra cosa y hizo la nomenclatura distinta, ¿sí? Pero digamos que la función es la misma. Vamos a tener un fragmento mayor, que es el que se deposita, y vamos a tener un fragmento menor, que es el que queda solo. ¿Listo? Si entendemos esto, ya tenemos ganada el entendimiento de una tercera parte del complemento. Sigue siendo el mayor. El problema está en la nomenclatura. Por eso les digo, funciona de la misma manera. El mayor se deposita y el menor queda soluble, ¿sí? Simplemente que la confusión está en cómo denominaron a ese fragmento mayor y cómo denominaron a ese fragmento menor. ¿Listo? Muy bien. Era lo mismo, pero me parece más fácil cuando yo se los escribo. Entonces vamos a empezar
a entender la vía clásica del complemento. ¿Sí? ¿Cómo? No, yo sé, pero todavía no me interesa correr el tablero. Así que ahí traten de adivinar más o menos, o no ven nada. ¿Por qué no me colaboran ustedes? Poniéndolo para acá, puede ser. Todos tienen claro eso, lo puedo borrar. Bueno, jóvenes, entonces vamos a empezar a hablar de la vía clásica del complemento. ¿Por qué empezamos con la vía clásica? Porque la vía clásica es la más elaborada, por lo tanto, es la que tiene como mayor recorrido y así no vamos a tener que estar repitiendo mucha cosa. ¿Listo? Entonces, la vía clásica del complemento, ojo, esto no se les va a olvidar. La vía clásica del complemento hace parte de la respuesta inmune específica, ¿sí? A pesar de que estamos hablando de respuesta inmune innata, paradójicamente, la vía clásica del complemento hace parte de la respuesta inmune específica, ¿sí? Como les mencioné al principio, una de las características del complemento precisamente es que funciona tanto en procesos de respuesta inmune innata y en procesos de respuesta inmune específica. ¿Listo? Entonces la vía clásica funciona como un mecanismo exclusivo, ojo, como un mecanismo exclusivo de la respuesta inmune específica. ¿Por qué? Porque la forma en que se activa esa vía clásica del complemento es mediante la unión antígeno-anticuerpo. ¿Sí o no? Entonces tenemos aquí una superficie donde hay unos anticuerpos preformados, es decir que ya hubo un contacto inicial con ese microorganismo, se formó ese microorganismo, se formaron esos anticuerpos contra ese microorganismo y cuando tenemos un contacto secundario con ese mismo microorganismo, pues esos anticuerpos ya van a reconocer inmediatamente el antígeno y se unen a ese antígeno. Lo que permite que se active la vía clásica del complemento es esta unión antígeno-anticuerpo, ¿sí? Es decir, los anticuerpos específicos que ya están unidos a una superficie. Porque como les mencioné, y eso no se les va a olvidar, el complemento se activa en una superficie. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a ver qué pasa. Todo empieza con C1Q, ¿sí? Acordémonos que C1 tiene 5 subunidades, una subunidad que es C1Q, 2 subunidades que son C1R y otras 2 subunidades que son C1S. Entonces,
Quien va a iniciar toda la cascada de activación del complemento es la subunidad C1Q, ¿sí? Y aquí quiero que pongamos a funcionar un poquito la imaginación. Entonces, si ustedes ven, C1Q tiene una forma como si fuera una mano con los dedos abiertos, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta forma que tiene C1Q le permite intercalarse entre las uniones antígeno-anticuerpo. Por eso se tienen que dar las uniones antígeno-anticuerpo. De tal manera que lo que hace C1Q, y aquí lo podemos ver, es que C1Q se intercala entre las uniones antígeno-anticuerpo, ¿sí? Y una vez se intercala entre esas uniones antígeno-anticuerpo, sufre un cambio conformacional y permite que se le unan las dos unidades de C1R y las dos unidades de C1S, y de esa manera queda completo C1, ¿sí? Estas subunidades en el plasma están de forma separada, pero cuando se dan las uniones antígeno-anticuerpo, entonces C1Q hace el reconocimiento y se intercala entre las uniones antígeno-anticuerpo, y una vez se intercala, sufre unos cambios conformacionales que permiten que se unan las dos unidades de C1, las dos unidades de C1R, las dos de C1S, y de esa manera ya queda C1 ensamblado y funcional. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí. Esas unidades C1S y C1R, pues hay una imagen que están como unidas, siempre están en dos complejos distintos. En dos complejos distintos, sí. Así están en circulación. Y otra pregunta, ¿qué es el FC de las inmunoglobulinas? El FC de las inmunoglobulinas es la fracción cristalizable, ¿sí? Es decir, las inmunoglobulinas están divididas en el FAB, que es la región de unión al antígeno, que como su nombre lo dice es el que hace el reconocimiento, y la parte que queda libre se denomina FC, la fracción cristalizable. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya les mencioné que cuando pasa lo que vemos en el dibujito, entonces ya queda conformado C1. Ya le voy a tapar a usted, pero es que ya no me da de otra. Ustedes un poquito por acá. Entonces ya queda C1 completamente ensamblado, y como les dije, ya C1 ensamblado va a adquirir una actividad enzimática. ¿Cuál es la actividad enzimática de las proteínas del complemento? La fragmentación, ¿sí? Entonces C1 va a fragmentar a C4, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se fragmenta C4? ¿Cómo? Se genera un fragmento mayor y un fragmento menor. ¿Cuál es el fragmento mayor? C4b. Entonces se genera C4b, que se deposita en la membrana, ¿sí? Y C4a, que queda soluble. ¿Sí o no? Eso está de acuerdo con la nomenclatura. ¿Sí o no? Muy bien. Resulta que C1 también tiene la capacidad de fragmentar a C2. Entonces, ¿qué pasa cuando se fragmenta C2?
se genera igualmente un fragmento mayor y un fragmento menor. El fragmento mayor, que en este caso es el C2A, se deposita en la membrana y queda soluble el fragmento menor, que es C2B. ¿Sí o no? Ahí no les estoy diciendo nada distinto a lo que les expliqué en la nomenclatura, sino que aquí lo estamos poniendo en contexto. Entonces, vemos que en la superficie quedó una molécula o una estructura formada por C4B y C2A, ¿sí? Esa estructura va a funcionar como la convertasa del C3, ¿sí? ¿Y qué creen ustedes que hace la convertasa del C3? Fragmenta ¿a quién? A C3. La convertasa del C3 fragmenta C3, ¿sí? Entonces, esa convertasa del C3 fragmenta C3 y pasa lo mismo que en todas las fragmentaciones. Se genera un fragmento mayor, que es el C3B, que se deposita en la superficie, y se genera un fragmento menor, que es el C3A, y queda soluble. ¿Listo? ¿Qué tenemos depositado en la superficie? Tenemos una estructura que ya va a estar conformada por C4B, C2A y C3B, ¿sí? Y todas estas moléculas juntitas se van a denominar la convertasa del C5, ¿sí? ¿Qué hace la convertasa del C5? Fragmenta C5, ¿sí? Entonces, esta convertasa del C5 fragmenta C5. ¿Y qué pasa cuando se fragmenta C5? Se genera un fragmento mayor, que es el C5B, se deposita en la membrana, y un fragmento menor que queda soluble, que es el C5A. Miren ustedes que después de haber entendido la nomenclatura, es muy fácil entender estos primeros pasos de la activación del complemento, ¿sí? Entonces, si lo vemos aquí en este dibujito, aquí es muy bonito, ¿sí? Miren ustedes una microfotografía donde vemos una proteína de C1Q, ¿sí? Y si ustedes le ponen fe y le ponen imaginación, es esa forma como de mano con dedos abiertos, es una proteína globular, y es bastante interesante. Entonces, esto es lo mismo que yo les acabo de explicar en el tablero, ¿sí? Entonces voy a repetir para que por favor no empiecen a copiar, que ya copiaron lo que tenían que copiar. Entonces tenemos a C1Q ya ensamblado, ya tenemos a C1 completo, ya ensamblado. Ese C1 adquiere actividad enzimática, va a fragmentar a C4, se genera C4B, que es el fragmento mayor, se deposita, y se genera el C4A, que es el fragmento menor, y queda soluble. C1 también tiene la capacidad de fragmentar a C2. Se genera entonces el C2A, que es el fragmento mayor, y se deposita en la superficie, y se genera el C2B, que es el fragmento menor, y queda soluble. C4B, C2A, junticos, se van a comportar o van a funcionar como la convertasa del C3, de tal manera que esa convertasa del C3 lo que hace es que fragmenta C3, se genera el C3B, que se deposita porque es el fragmento mayor, y el C3A, que queda soluble porque es el fragmento menor, ¿sí?
Aquí seguimos. Entonces ya queda una estructura que está conformada por el C4b, C2a, C3b, lo tenemos aquí, C4b, C2a, C3b. Esas tres moléculas junticas van a funcionar como la convertasa del C5, y esa convertasa del C5 lo que va a hacer es fragmentar C5, se genera C5b, que es el fragmento mayor, y C5a, que es el fragmento menor, queda sólido. ¿Listo? Pero ojo, C5b ya no se une a nada, ¿sí? O mejor, no se une a nada, no, porque eso es mentira. Ya C5 no se une a las estructuras que se habían generado antes, sino que C5b queda solito depositado en la membrana. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Muy bien. ¿Qué pasa entonces con C5? Aquí ya pasa. ¿Me vas a preguntar algo? Bueno. Pues los solubles quedan como bastante líquidos. Hágame esa pregunta más adelante, pero no se lo olvide. Más adelante vamos a ver qué pasa con todas esas proteínas que quedan solubles, porque en realidad quedan muchas proteínas solubles. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con C5? Entonces aquí tenemos la respuesta. Resulta que C5b se va a unir con C6, con C7 y con C8. C5b se va a unir con C6, C7 y C8. ¿Sí? Y aquí apelo nuevamente a la imaginación. ¿Sí? Entonces ustedes ven aquí esta estructura que está formada por C5b, C6, C7 y C8. ¿Sí? Y si ustedes le ponen un poquito de fe y de imaginación, ustedes más o menos ven esta estructura que se forma ahí como si fuera una espina, ¿sí? Yo la veo como si fuera una espina, o como si fuera un gancho de eso donde se cuelga la carne en las carnicerías, algo así. El hecho es que es una estructura que tiene una forma que va a permitir que esa estructura se incruste dentro de la membrana o dentro de la pared de esa superficie donde se activa el complemento, ¿sí? De tal manera que esa estructura se entierra en la membrana, se incrusta en la membrana y hace un agujerito, hace un primer daño, hace un huequito chiquito en la membrana, ¿sí? Y después ese huequito chiquito va a ir siendo agrandado porque en ese huequito se van a ir depositando filamentos de C9, ¿sí? Entonces se deposita un filamento de C9, agranda un poquito el huequito, otro filamento de C9, agranda otro poquito el huequito, y así sucesivamente hasta que se forma un poro, ¿sí? De tal manera que el efecto final de la formación de ese complejo de ataque a la membrana
y por lo tanto, de la activación del complemento es la formación de ese poro, ¿sí? Es más o menos algo así como lo que le sucedía a uno en el colegio, ¿sí? Cuando de pronto uno iba con un blue jean roto, tenía un rotico chiquito, o con la sudadera y tenía un rotico chiquito, entonces llegaba un compañero y le metía un dedo, llegaba otro compañero y le metía otro dedo, llegaba otro compañero y le metía otro dedo, hasta que ese huequito chiquito lo volvía en un roto gigante, ¿sí? Como el que tiene esta niña en la rodilla. Eso mismo es lo que pasa en la superficie donde se activa el complemento, ¿sí? Se genera una estructura como esta, formada por C5, B, C6, C7, C8, genera ese primer huequito y ya vienen los filamentos de C9, que son los dedos de los compañeros, se van incrustando ahí y vuelven ese hueco más grande. Y de esa manera se forma un poro. De tal manera que, jóvenes, por cuenta de la activación de complemento, esta microfotografía nos muestra qué es lo que pasa, y es que en una superficie donde se activa el complemento se están generando miles de poros. Miren ustedes, cada manchita negra que vemos ahí es un poro, ¿sí? ¿Y qué pasa en una superficie donde se forman toda esa cantidad de poros? Es una superficie no viable, porque es una superficie donde van a entrar y salir sustancias sin ningún tipo de control. De tal manera que lo que permite el complemento es la generación de una lisis osmótica, ¿sí? Por pérdida del equilibrio hidrolítico. ¿Listo? Miren ustedes, aquí tenemos otra microfotografía mucho más reciente y más elaborada, donde se ven los poros, ¿sí? Incluso uno alcanza a ver ahí los filamentos de C9 como haciendo la pared del poro, ¿sí? Y aquí tenemos ya, yo no sé qué tipo de microfotografía será esta, pero miren ustedes que es un círculo perfecto, ¿sí? Formado por filamentos de C9. Eso, muchachos, sucede después de que se dé la unión antígeno-anticuerpo. Esto puede suceder en media hora. En media hora ya no hay superficie que valga. Eso da cuenta de lo rápido, lo potente y lo robusto que es este mecanismo de respuesta inmune. Que en este caso, a pesar de ser un mecanismo de respuesta inmune específica, porque es mediado por anticuerpos, es un mecanismo rápido, ¿sí? Por eso cuando tenemos memoria inmunológica y nos infectamos, ni nos damos cuenta, porque se activa el complemento y en par patadas elimina ese foco infeccioso y no nos dimos ni cuenta. ¿Sí o no? ¿Alguna pregunta? Habla de audito. Por conveniencia, esa estructura ya está formada por C5 hasta C9, o son Hasta C9. Hasta C9. Complejo de ataque a la membrana. ¿Listo? Cualquier superficie donde se activa el complemento. Llámese célula, llámese bacteria, llámese virus, llámese parásito, llámese hongo. Cualquier superficie donde se activa el complemento pasa esto. Dorito. O sea, los anticuerpos son específicos para el antígeno, ¿sí? Y su especificidad radica en que se van a unir específicamente a este antígeno, ¿sí? Pero el hecho de que se una CQ no está determinado por esta especificidad, sino que está determinado por el isotipo. ¿Qué quiere decir eso? Que los anticuerpos que son capaces de fijar complemento son la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G.
pero yo no llamaría eso especificidad, porque hay muchas inmunoglobulinas M con diferente especificidad, muchas inmunoglobulinas G con diferente especificidad, ¿sí? Simplemente lo vamos a llamar por su nombre. Los isotipos que permiten la activación del complemento son las IgM y las IgG. ¿Listo? Claro, y es importantísimo el complemento en las enfermedades autoinmunes. Importantísimo. Ustedes van a tener la oportunidad de hacer un taller de autoinmunidad en el cual participa el profesor Cristian, y muy probablemente con el profesor Cristian van a discutir acerca de esos autoanticuerpos. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Vamos entonces con la vía alterna. Si ustedes recuerdan, jóvenes, la vía alterna del complemento, en la diapositiva que yo les mostré de los procesos evolutivos, la vía alterna del complemento es la vía más vieja o que lleva más tiempo presente en la escala evolutiva, ¿sí? ¿Y por qué creen ustedes que esa vía alterna es la que lleva más tiempo en la escala evolutiva? Yo creo que más que versátil le podemos dar otro calificativo, y es lo sencillo, ¿sí? Yo les había dicho que la vía más compleja y la más elaborada era la vía clásica del complemento, que fue la que acabamos de ver, ¿sí? La vía clásica, y es la última que aparece en la escala evolutiva, ¿sí? Por el contrario, la vía que más tiempo lleva presente en la escala evolutiva es la alterna, y una de sus características es que se activa muy fácil, es la menos compleja, y es precisamente porque mientras más alejada esté la escala evolutiva, quiere decir que los organismos eran menos evolucionados. Entonces, por eso la vía alterna del complemento es la más sencilla para activarse. ¿Listo? Ahora, la vía alterna hace parte exclusivamente de la respuesta inmune innata. ¿Sí? La vía clásica hace parte exclusivamente de la respuesta inmune específica. La vía alterna hace parte exclusivamente de la vía de la respuesta inmune innata. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo es importante este? Se conecta con el sistema de inmunidad natural o inespecífica, interaccionando directamente con la superficie del microorganismo, ¿sí? O sea, aquí no necesitamos un mediador como son los anticuerpos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se activa esa vía clásica del complemento? Entonces, la vía clásica del complemento empieza por un fenómeno que se llama la hidrólisis espontánea del C3. Hidrólisis espontánea del C3. Es decir, que cuando al C3 se le une una molécula de agua, cuando al C3 se le une una molécula de agua, ese C3 sufre una fragmentación por cuenta de una hidrólisis, ¿sí? Entonces, por eso se llama la hidrólisis espontánea del C3, ¿sí? Ahora, ustedes dirán, pero bueno, ¿eso qué tiene que ver con un proceso infeccioso? Pues, resulta que cuando hay un proceso infeccioso, y eso lo van a ver de pronto la próxima clase con los conceptos generales de inmunidad innata, cuando hay un proceso infeccioso, pues se genera todo un ambiente proinflamatorio, ¿sí? Y dentro de ese ambiente proinflamatorio hay una activación del endotelio,
decir, se tiene que activar el endotelio para nosotros entender cómo esas proteínas del complemento que están en la circulación van a llegar al tejido donde se está dando el proceso infeccioso, ¿sí o no? Entonces, se activa el endotelio, hay permeabilidad vascular, es decir, que por medio de ese vaso sanguíneo van a estar pasando al tejido todo lo que puede haber en circulación, ¿sí? Y va a haber mucha probabilidad de que esas moléculas de C3 hagan una hidrólisis espontánea, ¿sí? Entonces, el mismo proceso proinflamatorio favorece que se dé esa hidrólisis espontánea del C3. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Ahora sí me interesa que se concentren en este dibujito que vemos aquí. Los dibujitos nos permiten entender muy fácil los conceptos, ¿sí? Entonces concentrémonos en este dibujito. Tenemos entonces el C3 que entró al tejido por cuenta de ese proceso o ese microambiente proinflamatorio. Se le unió una molécula de agua y mediante la unión de la molécula de agua se generó ese proceso que lo denominamos la hidrólisis espontánea del C3. Y como consecuencia de la hidrólisis espontánea del C3, entonces se generó C3b, que como ya sabemos es un fragmento mayor y se deposita en la superficie. ¿Sí o no? Y es lo que vemos aquí. Ahora, ¿qué pasa con ese C3b que está ahí depositado en la membrana? Resulta que ese C3b depositado en la membrana este C3b que está depositado en la membrana va a ser reconocido, mírenlo acá, va a ser reconocido por el factor B, ¿sí? Acuérdense que cuando vimos la nomenclatura, pues dijimos que hay otras proteínas que actúan en otras vías del complemento que en su momento no se denominaron proteínas, sino que se denominaron factores. Entonces aquí tenemos el factor B que se va a unir a ese C3b que está depositado. Entonces va a quedar un complejo formado por el C3b y el B. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Resulta que también está por ahí dando vueltas el factor D de dedo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace ese factor D de dedo? Ese factor lo que va a hacer es fragmentar al factor B, que ya se reclutó inicialmente. De tal manera que se fragmenta el factor B y me va a quedar el BB, que es el fragmento mayor, se deposita y queda el BA, que es el fragmento mayor y queda soluble. Miren ustedes que no les estoy diciendo nada distinto a lo que ya hemos visto. Simplemente que aquí no se llama C, sino que se llama B. ¿Listo? El factor D fragmenta B. Y al fragmentar a B, entonces se genera el BB, que es el fragmento mayor, se deposita, y el BA, que es el fragmento menor, y queda soluble. ¿Sí o no? De tal manera que en la superficie yo voy a tener un complejo que está formado por C3b, BB. ¿Sí? Y ese C3b, BB se va a comportar como la convertasa del C3.
ese C3BB se va a comportar como la convertasa del C3. Es decir, que esa convertasa del C3 va a fragmentar más C3. ¿Sí? Ustedes se harán la pregunta, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué se va a fragmentar más C3 si ya hubo una hidrólisis espontánea del C3? Resulta que la molécula que se hidroliza espontáneamente es muy poquita, ¿sí? Casi que es lo necesario para poder que se active la vía del complemento, pero se tiene que amplificar esa vía del complemento para poder cumplir su función. Entonces, por eso se forma la convertasa del C3 que va a fragmentar más C3 y como consecuencia de la fragmentación de C3 se va a generar C3b, que es el fragmento mayor, se deposita en la membrana, y C3a, que es el fragmento menor y queda soluble. De tal manera que en la membrana se va a formar una estructura formada por C3b, BB, C3b, C3b, BB, C3b. Y ese C3b, BB, C3b se va a comportar como la convertasa del C5. ¿Y qué hace la convertasa del C5? Fragmenta C5, se genera C5b, que queda depositado en la superficie, y C5a, que queda soluble. Y de ahí para adelante ya sabemos qué es lo que pasa. Se forma el complejo de ataque a la membrana, C5b se une con C6, C7, C8, forman esa estructura en forma de espina. Esa estructura en forma de espina le hace un rotico a la membrana, luego viene C9, amplía ese rotico y se forma el poro. De tal manera que ya tenemos la vía clásica del complemento. ¿Cuál es el evento desencadenante de la vía clásica del complemento? La unión antígeno-anticuerpo. Y por lo tanto es una respuesta exclusiva de la inmunidad específica. La vía alterna del complemento. ¿Cuál es la actividad? ¿Cuál es el iniciador de la activación de la vía alterna del complemento? La hidrólisis espontánea del C3. Por lo tanto, es una respuesta muy rápida que hace parte de la respuesta inmune innata exclusivamente. ¿Listo? Y vamos a ver la otra vía de activación del complemento, que es la vía de las lectinas. Y esta sí es muy, muy sencilla. Pero tiene un componente exclusivo también, y es que la vía de las lectinas también hace parte de los mecanismos de respuesta inmune innata. La vía de las lectinas hace parte de los mecanismos de respuesta inmune innata, pero solamente se activa en los microorganismos que expresan ciertos azúcares, como es el caso de las manosas, específicamente en las bacterias gram positivas. ¿Sí? Entonces, esas bacterias tienen unos carbohidratos que se expresan en su superficie, que se denominan manosa. Y nosotros tenemos unas proteínas que se llaman las MBL, o las lectinas unidoras de manosa. ¿Sí? Lectinas unidoras de manosa.
que si ustedes ven esas lectinas unidoras de manosa, ¿a qué se les parecen? ¿A qué se les parecen? A C1Q, ¿sí o no? Y esas proteínas unidoras de manosa van a estar siendo complementadas por unas proteínas que tienen actividad serina, que son las MASP1 y las MASP2. ¿Y a qué se le parecen esas MASP1 y MASP2? A C1R y a C1S, así de sencillo. De tal manera que esta proteína formada por la lectina unidora de manosa y las MASP lo que hace es que reconocen los residuos de manosa que están en los microorganismos de la misma forma como el C1 reconoce los anticuerpos. Y de ahí para adelante es lo mismo que la vía clásica del complemento, solamente cambia el iniciador de esa vía, que es la unión de las lectinas unidoras de manosa a la manosa. No, eso viene la convertasa del C2 y del C4. O sea, hidroliza, tiene la capacidad de hidrolizar C2, C4, ya se forma la convertasa del C3 y ya pasa a lo que pasa en todas las vías del complemento. ¿Alguna pregunta? Aquí tenemos otro esquema distinto, pero es lo mismo. Tenemos la proteína, la lectina unidora de manosa, que está haciendo complejo con las MASP. Esta va a reconocer los residuos de manosa que están en el microorganismo y ya esto permite que se active o que se inicie la actividad enzimática, se fragmenta C2, se fragmenta C4, luego estos dos conforman la convertasa del C3 y así sucesivamente hasta llegar al complejo de ataque a la membrana y la formación del foco. De tal manera que la consecuencia, ¿sí?, de la activación del complemento, ya sabemos que es la muerte por lisis de muchos microorganismos, ¿sí?, y de muchas células también, como lo vamos a ver más adelante, pero también, ahora sí respondo la pregunta que hacía el compañero, ¿qué pasa con los factores solubles? Los factores solubles, más que todo el C3A y el C5A, desencadenan una reacción inflamatoria porque van a permitir la formación de muchos mediadores inflamatorios. También, como consecuencia de la activación del complemento, se los decía al principio de la clase, algunas de esas proteínas, específicamente el C3b y el C5b, funcionan como opsoninas, es decir, que van a favorecer la fagocitosis de esos microorganismos, o sea que en una respuesta innata algunos microorganismos se pueden destruir por la activación del complemento y otros microorganismos se pueden destruir por la fagocitosis, ¿sí? Es decir, esa respuesta inmune innata es una retroalimentación de varios mecanismos. Y también a veces, precisamente por la naturaleza de los virus, que son microorganismos demasiado básicos, no hay una superficie en la cual se puede activar el complemento de manera efectiva, pero sí se puede dar la neutralización de algunos virus. Estos jóvenes entonces nos dan cuenta de lo importante que es la activación del complemento. Ahora, evolutivamente hay una cosa muy interesante. Si ustedes ven acá, por ejemplo, el C1Q, la proteína unidora de manosa, que es la que está involucrada en la activación de la vía de las lectinas, y esta otra proteína que se llama ficolina, que es muy importante en la activación del complemento frente a los hongos, pues tienen una conformación bastante
similar, se llaman proteínas globulares o proteínas con dominios globulares, ¿sí? Eso da cuenta de que evolutivamente, o lo que dio un giro a través de la evolución, fueron estas proteínas globulares o estas proteínas con dominios globulares, que son los que favorecen la activación de las diferentes vías del complemento. De tal manera que puede ser que en unos años ustedes lean por ahí que hay otra forma de activar el complemento y que sea por una nueva proteína con dominios globulares. Eso es todo un proceso evolutivo. Entonces, si nosotros hacemos aquí una comparación de las tres vías del complemento que tenemos. Entonces tenemos la vía clásica, que ya les mencioné, es una vía que se activa directamente por la unión antígeno-anticuerpo. Esa unión antígeno-anticuerpo va a ser reconocida por el C1Q, luego se unen el C1R y el C1S, y ya el C1 completo entonces va a tener acción enzimática sobre C4 y C2. Tenemos la vía de las lectinas. La vía de las lectinas entonces se une cuando las lectinas unidoras de manosa unidas a las MASP reconocen las manosas, adquieren actividad enzimática, y esa actividad enzimática va a estar dirigida también contra C4 y C2. ¿Listo? Cuando se fragmentan C4 y 2, entonces se genera la convertasa del C3, y ahí es donde C3 va a ser hidrolizado o va a ser fragmentado por la convertasa del C3. Y por otro lado, entonces tenemos la vía alterna del complemento, que es la más antigua en la escala evolutiva, que se activa por la hidrólisis espontánea del C3, y con la ayuda del factor B y del factor D se va a formar también una convertasa del C3 que ya va a permitir la fragmentación del C3. De tal manera que las tres vías del complemento convergen en C3, ¿sí? Y de ahí para adelante, después del C3, ya el mecanismo es el mismo en cualquiera de las vías del complemento. Se va a formar el complejo de ataque a la membrana, y a través de ese complejo de ataque a la membrana, entonces se va a generar la lisis. ¿Listo? Pero, muy importante, todas las moléculas que están intermedias en la activación del complemento pueden favorecer la inflamación, que lo vemos aquí, pueden favorecer la ozonización, y por lo tanto se favorece la fagocitosis. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Esto es lo mismo, simplemente que está en otro dibujito. Ahora, me decía el compañero, preguntaba, ¿qué pasa con los factores solubles? Entonces miren ustedes acá, es una lista de todos los efectos que se pueden dar por cuenta de los factores solubles. Pero aquí lo vamos a ver de una manera un poco más discriminada, ¿no? Ya que esa diapositiva. Pero entonces, ¿qué pasa con esos factores solubles? Entonces, con esos factores solubles, por ejemplo, el C3A, C3A, a ver, interfaz. Bueno, estas proteínas del complemento que quedan como solubles, básicamente funcionan en un proceso que se denomina la anafilaxis, ¿sí? Esas proteínas solubles las vamos a denominar anafilotoxinas, y lo que hacen las anafilotoxinas es que permiten el reclutamiento de otras moléculas de la respuesta inmunológica, funcionan como mediadores inflamatorios y favorecen también la quimiotaxis. Les decía, jóvenes, una activación aberrante del complemento es peligrosísima, ¿sí?
Por lo tanto, dentro de la activación, dentro de las proteínas que hacen parte del complemento, están los reguladores de esa activación del complemento. Entonces aquí, por ejemplo, vemos los principales reguladores del complemento, como el factor U, el factor I, el factor H, la proteína de unión C4, el inhibidor del C1, el factor de desaceleración, el CD59, interaccionan aquí, miren ustedes, en diferentes momentos de la activación del complemento y básicamente qué es lo que están haciendo, ¿sí? De tal manera que dentro de esas proteínas del complemento hay proteínas cuya función es regular la activación masiva e inespecífica del complemento. Hay una muy interesante que es, por ejemplo, el CD59. Ustedes ven, de acuerdo a la tabla, ese CD59 está presente en todas las células sanguíneas, en las células endoteliales, en las células epiteliales. ¿Y qué hace ese CD59? Bloquea la unión de C9 y evita la formación del complejo de ataque a la membrana. Si uno, por ejemplo, analiza un fenómeno como es la hidrólisis espontánea del C3, que es el mecanismo que activa la vía alterna del complemento, pues uno dice, eso se puede activar en cualquier parte, ¿sí? Y si estas proteínas están en sangre, es muy probable que esa hidrólisis espontánea del complemento se pueda activar en la circulación. Para eso está el CD59, ¿sí? El CD59 está para proteger todas las células sanguíneas, las células endoteliales y las células epiteliales. Ambas. Y hay unas inmunodeficiencias que están relacionadas con las proteínas reguladoras o con las proteínas del mismo complemento. Es una variedad muy amplia. Pero, por ejemplo, hay una enfermedad del tipo infeccioso y hereditario que es el síndrome hemolítico urémico, tanto atípico como no atípico, que está relacionada con la desregulación o con la inhibición de estos factores reguladores. Aquí tenemos otra tabla, pues, donde están los diferentes factores y qué hacen, ¿sí? Pero digamos que aquí me quiero que miremos esta tabla o esta diapositiva, donde también vemos las diferentes vías del complemento, cómo se activan, dónde convergen, y cada uno de estos recuadros son puntos y moléculas donde se regula la activación del complemento. De tal manera que, como ven ustedes, casi que para cada uno de los pasos de la activación del complemento, independiente de la vía de activación, hay unos puntos de regulación. Eso da cuenta de lo importante que es este mecanismo, lo potente que es como mecanismo de defensa y lo importante que es la regulación de ese mecanismo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Hay algunos solubles y hay algunos de membrana, se encuentran de ambos. De hecho, aquí en esta tablita dice unido a membrana, fase fluida, unido a membrana, soluble, unido a membrana, soluble. O sea, hay de todo. ¿Listo? Lo que les decía ahora, dentro de las fisiopatologías relacionadas con el complemento,
complemento. La falta de control o activación aberrante del complemento participa en la fisiopatología de muchas enfermedades, ¿sí? Y específicamente la activación por la vía clásica del complemento está presente o es un mecanismo efector de muchas enfermedades autoinmunes, porque muchas enfermedades autoinmunes, uno de los principales desencadenantes de los mecanismos efectores son los autoanticuerpos, ¿sí? Y al ser un autoanticuerpo tiene la capacidad de activar el complemento. Muy bien. ¿Para qué utilizamos clínicamente el complemento? ¿Sí? El complemento nos sirve para hacer diagnóstico, sino que el análisis de las proteínas del complemento en circulación me sirve para hacer como apoyo diagnóstico un seguimiento de la evolución clínica de una enfermedad, ¿sí? Es decir, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes sirve para mirar si el complemento, si hay una fase de activación de la enfermedad autoinmune, si hay una disminución de los valores normales, todo eso le ayuda al clínico a interpretar qué es lo que está pasando. También sirve para reconocer la vía activada, es decir, dependiendo del perfil de proteínas que estén en la circulación, uno puede inferir cuál vía es la que se está activando, si la vía alterna, si la vía clásica, si la vía de las lectinas. Lo que mencionaba ahora la compañera, hay muchas inmunodeficiencias que están relacionadas con enfermedades autoinmunes por cuenta de la deficiencia en las proteínas del complemento. Entonces, por ejemplo, tenemos que en las enfermedades autoinmunes es muy común la deficiencia de algunos de las proteínas del complemento, es decir, que paradójicamente hay una disfunción del complemento, así sea una enfermedad autoinmune, pero también se puede presentar una deficiencia en las proteínas inhibidoras del complemento y también favorecer ciertos procesos. Es decir, el complemento no lo podemos encasillar a disminución, ausencia de activación, sobredosis de. Aquí puede verse desde ambas perspectivas dependiendo del tipo de enfermedad con el cual se esté asociando. No es lo mismo una enfermedad hereditaria que una enfermedad autoinmune o que una enfermedad infecciosa. ¿Listo? Ahora, este es el panorama de lo que estaría pasando con la activación del complemento, ¿sí? Entonces, para efectos didácticos, este panorama yo lo parto en dos, ¿sí? Y aquí tenemos entonces qué es lo que está pasando sobre la célula blanco, que por lo general pues es el microorganismo o la célula infectada. Entonces pueden ver ustedes que puede haber activación de la vía clásica del complemento, puede haber activación por cuenta de la vía de las lectinas, puede haber activación por cuenta de la hidrólisis espontánea del C3, es decir, que la activación de una vía del complemento no excluye la activación de otra vía del complemento. De hecho, en un proceso infeccioso se pueden activar las tres vías del complemento si se cumplen las características necesarias para que se activen las tres vías del complemento, ¿sí? Entonces, se activan las vías del complemento, ya sabemos qué pasa con la activación de esas vías del complemento y al final entonces se va a formar el complejo de ataque a la membrana, que eso va a llevar a que se forme el poro
y la formación del poro es lo que en última instancia va a permitir la lisis. ¿Listo? Pero por otro lado están todos esos factores solubles que quedan después de la activación del complemento. Y como ustedes ven aquí, tenemos células que funcionan en otros procesos o en otros mecanismos efectores de la respuesta inmunológica. Tenemos, por ejemplo, las células presentadoras de antígeno, tenemos los macrófagos, ambos muy importantes en la presentación antigénica y en los mecanismos de procesos inflamatorios. Tenemos linfocitos T y linfocitos B, que son células de la respuesta inmune específica, pero todas estas células tienen receptores para proteínas del complemento. Eso quiere decir que si estas células tienen receptores para las proteínas del complemento, es porque esas proteínas del complemento algo hacen en esas células, ¿sí? Por ejemplo, está muy claro de que el C1q es muy importante para la maduración de las células dendríticas. De ahí que la deficiencia de C1q esté involucrada en muchas enfermedades autoinmunes, ¿sí? Por ejemplo, tenemos en los linfocitos B que el receptor del complemento es muy importante para la activación de esas células por un mecanismo que se llama el entrecruzamiento de los receptores. Entonces, todavía hay muchas cosas del complemento que no sabemos, ¿sí? Por eso, a pesar de que no sabemos mucho, pero sabemos que hay otras células de la respuesta inmune, específicamente de la respuesta inmune adaptativa, que presentan receptores del complemento. Eso quiere decir que esas células necesitan de las proteínas del complemento para algo. ¿Listo? Bueno, jóvenes, yo creo que con esto terminamos.